¿Se me oye? ¿Sí? Vale. Bueno, gracias a todos por estar aquí. En un día de tanto calor, como me han comentado dos de vosotros, hemos estado ya hablando fuera del calor seco de Madrid, que algunos de vosotros lo estaréis padeciendo. Gracias a Emilio y a Nazario por la invitación, poder estar aquí con vosotros. Veo a algún estudiante mío del grado, ahí tengo a varios. Bueno, me congratula ver que seguís evolucionando y algún día podréis llegar a ser seguro grandes científicos. Y bueno, mi charla hoy va mucho de ciencia. Como veis, el título de la charla que he escogido para que encajara bien en un congreso denominado nanociencia, ¿no? Algo tan general y a la vez tan específico. Si veis el título que puse, básicamente, inicialmente, puse las múltiples caras de una nanopartícula. Hay que tener mucho cuidado cuando uno escoge el título de su presentación, porque muchas veces, pues como escogemos estos títulos con meses o años a veces de antelación, uno a veces se pilla los dedos, y no es el primer congreso en el que he visto que un conferenciante ha cambiado completamente su título y se lo han recriminado desde el público. Así que bueno, yo espero que no me recriminéis que haya incluido la palabra metálica, porque fundamentalmente voy a hablar de partículas metálicas, que son con las que nosotros estamos trabajando, pero en la que la mayoría de los conceptos que voy a explicar o que voy a intentar de dar un poco de luz hoy son trasladables o son aplicables a otro tipo de nanopartículas muy variadas. Bueno, ayer no tuve la oportunidad de estar, lo siento, pero bueno, me imagino que ya os habrán explicado el concepto nano n veces y probablemente os quedan otras n mañana, ¿vale? Hay diversas definiciones, al final todas acaban diciendo lo mismo. A mí me gusta especialmente esta definición. Fijaros, es una definición que dan en el Nature Nanotechnology de 2006, uno de los primeros volúmenes. El Nature Nanotechnology, bueno, básicamente, pues todos sabéis o conocéis la relevancia de este tipo de revistas hermanas de Nature. Básicamente se dedica a la nanotecnología, o sea que bueno, yo creo que la definición que pueden dar ellos puede ser una definición que podemos nosotros adoptar. Dice básicamente, os traduzco, dice algo así como que para que algo sea una nanoestructura, un sistema, habla de muchas cosas, material, dispositivo, sistema, proceso, ¿vale? Muchas cosas, no solo nanopartículas, no solo nanoestructuras, sea realmente nano. Las propiedades derivadas de esa escala deben de ser lo suficientemente distintas respecto de las propiedades características del material macroscópico. Es un término bastante ambiguo, pero a la vez, de nuevo, como el propio nombre de la nanociencia, es bastante concreto. Para poder definir una nanopartícula, pues sencillamente daría la misma descripción y diría en un sistema, ¿vale? Dice material, dispositivo, sistema, proceso, bueno, un material donde eso se produzca en la escala tridimensional. En las tres dimensiones del espacio tenemos una propiedad que se caracteriza porque es diferente respecto de las propiedades del sistema macroscópico. Creo que también este tipo de transparencia ya la habéis visto, al reducir la escala de un sistema macroscópico a un sistema nanoscópico, el número de átomos que aparece en su superficie aumenta mucho respecto del número de átomos que tenemos en el interior, pues hasta llegar hasta un sistema, bueno, que si pudiéramos, no sé si funciona, ¿lo veis? No, un segundito que tengo aquí otro y luego veréis por qué tengo esto. Fijaros, ahí lo tengo, este se ve bien. Tengo bastante más átomos fuera, tengo un átomo central con multitud, o bueno, en este caso es un empaquetamiento hexagonal, compacto a lo mejor, entonces tengo 6 átomos alrededor de ese átomo central. Eso sería un sistema ideal. Si pudiéramos sintetizar esa nanopartícula, pues a lo mejor podríamos publicar en Nature Nanotechnology, ¿vale? Bien, aquí veis una representación de cómo el número de átomos en el interior pues aumenta de forma exponencial a medida que aumenta el tamaño de la partícula y cómo se produce una disminución de ese número de átomos en la superficie. Y las propiedades están derivadas de esos átomos superficiales y de, como muy bien ha dicho Emilio, que no está aquí recogido, una serie de fenómenos de un confinamiento dentro de la nanoescala. Hoy vamos a hablar de sistemas de este tipo. Bien. Las nanopartículas no son nuevas. La naturaleza lleva creando nanopartículas pues desde eras geológicas.
Es interesante el concepto, por ejemplo, de las nanopartículas formadas en cataclismos, en erupciones volcánicas, en grandes, cuando hay tormentas, por ejemplo, porque las nanopartículas, una de las condiciones para que se formen es que necesitamos aportar normalmente energía al sistema. Y eso condiciona muchas veces que las nanopartículas de las cuales nosotros hablamos son situaciones metaestables desde un punto de vista termodinámico. Son sistemas que si nosotros lo dejáramos evolucionar con el tiempo, probablemente evolucionarían hacia otras cosas, se agregarían, cambiarían su forma, cambiarían su composición hacia situaciones de mayor estabilidad, de mayor equilibrio termodinámico. Entonces nosotros somos, de alguna manera luchamos contra el equilibrio termodinámico para poder desarrollar esos sistemas. Un ejemplo, por ejemplo, pues un ejemplo pueden ser las arcillas que tenéis que podemos ver en un charco, pues son aluminosilicatos hidratados formando por micropartículas, en ocasiones nanopartículas, en sistema acuoso se disgregan, se separan y le confieren esas propiedades tan interesantes que tiene la arcilla pues cuando está húmeda o cuando está seca, que todos conocemos. Se pone siempre el ejemplo del gecko, que como un animal que se caracteriza porque parte de sus extremidades pues tiene una nanoestructuración de determinadas orgánulos que le permite poder ascender por la pared. A mí me da pena que hablen del gecko porque podríamos hablar de la salamanquesa española que inunda los pueblos, ¿no? Que todas las vemos subir por las paredes de esas casas y que sin duda van a tener esas extremidades nanoestructuradas. Por ejemplo, pues muchos insectos se caracterizan porque tienen su superficie nanoestructurada, en el caso de algunas mariposas, por ejemplo, y que le permiten comportarse como si de cristales fotónicos se trataran. Dependiendo de cómo la luz incida sobre esa nanoestructuración de esa superficie, pues vamos a poder observar una iridiscencia o vamos a poder observar una separación de colores o de distintos colores. Y otro ejemplo, por poner muchos, hay muchísimos ejemplos a los cuales podemos recurrir, pues es bien conocida la flor de loto, que fijaros, si vamos analizando, vamos haciendo una microscopía electrónica sobre la superficie de estas plantas, de las hojas de estas plantas, pues al final podemos ver una nanoestructuración que es la responsable de que las gotas de agua no mojen la flor de loto y que es inspiración, por ejemplo, de aquellos investigadores que se dedican al desarrollo de materiales ultralimpios o autolavables, autolimpiables. Muchos ejemplos, estos son solo algunos. Claro, nosotros como químicos, como físicos, como químico-físicos, bueno, pues queremos desarrollar nanoestructuras, concretamente en este caso en nanopartículas, que de alguna manera imiten esas propiedades de las cuales nosotros estábamos hablando en la naturaleza. Muchas de estas propiedades ya están. Hombre, lo ideal sería buscar una propiedad nueva que no exista o incluso aumentar mejorar una determinada propiedad, pero eso no es tan sencillo. No voy a entrar al detalle de los tipos de nanopartículas porque yo creo que en prácticamente todas las charlas que os han dado y que os van a dar mañana os van a hablar sobre ello. Pero bueno, aquí tenemos las nanopartículas orgánicas, donde tenemos muchos de los sistemas que se nos ha explicado con anterioridad, nanopartículas inorgánicas, como por ejemplo la sílice C mesoporosa, como también nos han hablado hoy de ella, ¿no? Con unas aplicaciones biomédicas súper interesantes. Nanotubos de carbono, bueno, ¿qué os voy a contar? No mucho más que, no voy a decir nada, porque todo lo que diga va a ir en mi detrimento. Nanopartículas de óxidos, puntos cuánticos y nanopartículas metálicas, en este caso el oro. Bueno, yo concretamente, fijaros, me voy a centrar en nanopartículas metálicas y en todos mis ejemplos que voy a tratar hoy voy a hablar de nanovarillas, en ROTS, de nanovarillas. ¿Por qué? Porque sin duda uno de los grandes motores, desde mi punto de vista, de la nanotecnología ha sido el desarrollo de sistemas con un control de la morfología, del tamaño, de la forma, por supuesto de la composición, para obtener una serie de propiedades que son únicas, que van a ser únicas. Y muchas veces dices, bueno, pero ¿para qué queremos partículas tan monodispersas, tan bonitas? Bueno, pues a veces mi respuesta no es clara. Quizá desde un punto de vista artístico puede ser interesante tener partículas monodispersas, porque muchas veces luego vas a la aplicación real y resulta que unas partículas chusmeras, polidispersas, funcionan mejor que las nanopartículas que tú estás sintetizando. Y se dan muchos casos, hay muchos casos al respecto. Pero bueno, venga, vamos a intentar buscar esas propiedades, vamos a intentar hacer algo bonito, estético, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos nosotros trabajando en este campo.
Claro, uno podría pensar, bueno, pues la nanotecnología es algo novedoso, muy nuevo. Lo es desde finales del siglo XX, poquito antes, ¿no? con la charla de Feynman, la aproximación desde lo grande a lo pequeño. Pero, realmente la nanotecnología existe desde el punto de vista de que ha habido orfebres, artesanos, que han estado desarrollando objetos desde la antigüedad, los cuales, cuyas propiedades en muchas ocasiones son derivadas de la presencia de sistemas nanoestructurados. Este es el caso de la copa de Licurgo. Os voy a hablar de la copa de Licurgo un poco, ¿vale? A mí se me va un poco, entonces, pero bueno, no, os voy a hablar de la copa de Licurgo. Mirad, Licurgo era un rey griego, y luego veréis por qué hablo de Licurgo, ¿vale? Licurgo era un rey griego, esto es un mito griego, ya sabéis que los griegos eran muy dramáticos en la gestión de sus mitos, y Licurgo era un rey griego, el cual, estaba enamorado de una mujer muy bella, que era la musa de Baco, del dios Baco. Bueno, pues a Baco no se le ocurrió otra cosa, esa mujer se llamaba Ambrosía, de ahí la palabra que utilizamos relacionada con el vino, por ejemplo, ¿no? con esos sabores, ¿no? Que, pues no se le ocurrió otra cosa que, ¿quién paga? Pues la mujer. La transforma en una zarza, ¿vale? Licurgo queda atrapado en la zarza y Licurgo muere atrapado en la zarza mientras el dios Baco pues básicamente baila alrededor de la zarza disfrutando de la muerte del rey Licurgo, ¿vale? Bien, esta copa es excepcional no solo por las propiedades ópticas, de las cuales voy a hablar ahora, sino porque existen otros ejemplos de copas parecidas o sistemas orfebres parecidos, pero la cantidad de vidrio que tiene esta copa en relación a otros es excepcional. Normalmente puede haber pequeños fragmentos o pequeñas inclusiones de vidrio que tienen estas propiedades, pero fijaros aquí que tenemos una parte metálica y una parte que constituye un porcentaje altísimo de la copa, el cual tiene unas propiedades muy particulares cuando nosotros lo excitamos con luz. Si lo excitamos con luz desde el interior, como podemos ver aquí, pues lo que vemos es un color rojo. Pero si lo excitamos desde el exterior, lo que observamos es un brillo metálico característico que presenta ese vidrio. Claro, hasta hace poco no se ha sabido, hace ya años, pero relativamente no mucho, se ha podido explicar estos efectos en la copa de Licurgo. Y se debe básicamente a la existencia de nanopartículas metálicas, nanopartículas de plata, algunas que están oxidadas. Lo que pasa que es verdad que el vidrio protege muy bien a esas nanopartículas del exterior. Fijaros, esta es una copa del siglo IV después de Cristo, ¿vale? De tal manera que pues le confiere esas propiedades, es decir, propiedades absortivas y propiedades dispersivas, ¿vale? Y la gran belleza de esta copa, que podéis encontrarla en el Museo Británico, si alguna vez vais a Londres, si tenéis un ratito, pues yo creo que merece la pena pasar y verla. Bien, fijaros, claro, podemos decir, también es nueva la nanotecnología. Bueno, nos vamos acercando en la escala temporal a nuestra época, pero fijaros, el oro de Michael Faraday. En el siglo XIX, durante el siglo XIX, la Royal Society daba un premio que, hay discusión, pero es equivalente al premio Nobel, para que os hagáis una idea más o menos, donde el mejor investigador del año podía escribir un artículo que era publicado por la Royal Society. Se llamaba The Bakerian Lectures, ¿vale? El mecenas era Baker, ¿vale? Faraday lo ganó 5 veces, 5 años. Ganó uno por las interacciones, fijaros, Experimental Relations of Gold and Other Metals to Light. Ganó una por esta, ganó otra por las interacciones de la luz con el vidrio y ganó 3 por el efecto eléctrico. Faraday ganó 5 veces el premio Nobel, por así decirlo. Es verdad que eran los ingleses y se lo daban siempre a ellos. No veréis ningún francés en este premiado. Pero, probablemente Lavoisier pues a lo mejor lo merecía, ¿no? Y debería haber estado ahí. Bien, fijaros, estos, por supuesto Faraday fue distinguido con millones de premios y perteneció a muchas sociedades, pero básicamente Faraday se dio cuenta que al coger oro y utilizar sistemas muy reactivos, como pueden ser, por ejemplo, ácidos fuertes o incluso ácido pirofosfórico o sistemas muy reactivos, en presencia de oro y de agua, pues se producía la formación de un color rojo que él asoció a la formación de pequeñas
nanoestructuras, no utilizo la palabra nano porque todavía no estaba en vigor, pero que, que respondían a la luz de una forma distinta a cómo el oro respondía en el sistema macroscópico. Es decir, está introduciendo ya conceptos de la nanotecnología y estamos hablando de mediados del siglo XIX. Todavía Maxwell no conocía, todavía Maxwell no había desarrollado sus ecuaciones y Faraday ya introduce muchos de esos conceptos en la interacción del oro con la luz. Bueno, ¿a qué se debe? A la formación de nanopartículas. Estas las podéis encontrar en el Museo de Faraday. También, bueno, hay que estar un poco friki para ir a Londres e irse al Museo de Faraday, pero yo os invito a ello porque merece la pena. Y bueno, las malas lenguas dicen que, claro, estos coloides son estables todavía, desde hace 150 años. Bueno, esto es difícil de creer, ¿no? Pero bueno, las malas lenguas dicen que los PDLs están ahí moviendo los coloides y añadiendo ligandos estabilizantes a estos coloides para que esto funcione, porque ¿cómo podemos tener una nanopartícula de oro de hace 150 años que sea estable? Bueno, hay controversia al respecto. Y fijaros qué interesante, ayer creo que el debate fue sobre la carrera científica un poco, ¿no? Y papers, acabasteis así, ¿no? Pero es muy interesante, fijaros quién citaba a Faraday hasta finales del siglo XX, nadie, prácticamente. ¿Vale? Nadie citaba a Faraday. Es decir, uno puede creer en lo que está haciendo, es verdad que fue distinguido con el premio Nobel de la época, pero puede creer en lo que está haciendo y fijaros, a partir de finales del siglo XX, todo Dios, si se me permite, empezó a citar el paper de Faraday y ahí se produjo, ¿no? Bueno, esto coincide, por supuesto, con el crecimiento de la nanotecnología, no solo en sistemas de oro, pero en otros muchos sistemas. Y fijaros el crecimiento exponencial de las citas al trabajo de Faraday. Y luego ahora ya, bueno, eso ha aumentado mucho más. Bien. Bueno, vamos a entender un poquito el fenómeno plasmónico, el fenómeno de la interacción de la luz con partículas metálicas. Fijaros, bueno, nosotros cuando aplicamos un campo electromagnético y tenemos un metal, una superficie metálica 2D que se encuentra en contacto con un medio dieléctrico, pues como puede ser, por ejemplo, el aire o puede ser, por ejemplo, el agua, a determinadas longitudes de onda, o bueno, quizá mejor dicho, a determinadas frecuencias, se puede producir un fenómeno de excitación de los electrones de la banda de conducción del metal. Acordaros, los metales tienen sus bandas de valencia, sus bandas de conducción, están solapadas y por tanto son metales, ¿no? Como además antes ha hecho referencia Emilio. Esos metales de conducción son fácilmente excitables a determinadas frecuencias, empiezan a oscilar como locos, pero cuando digo como locos, a unas velocidades que luego veremos de qué escala de tiempos estamos hablando, escalas del orden de los femtosegundos y superiores, o sea, inferiores, perdonad. Fijaros que bueno, eso provoca una onda, un plasmón, que se denomina así, plasmón superficial, pues que se propaga en todas las dimensiones de ese metal. Si ese metal fuera muy puro e infinito, pues ese plasmón se propagaría, bueno, siempre habría una pérdida de energía, pues de una forma análoga cuando nosotros lanzamos una piedra a una superficie de acuosa, pues a un lago lanzamos una piedra, se genera la onda, tenemos un dieléctrico, que es el medio, el aire, tenemos el medio de propagación, que es el agua, se genera la onda y esa onda se propaga en las dos dimensiones del espacio. ¿Qué pasa si ahora confinamos nosotros esa onda? Claro que sí, ahora la confinamos al tamaño de una nanopartícula. Bueno, pues aparece lo que se denomina un plasmón superficial, localizado, resonante, porque resuena a una determinada frecuencia, de tal manera que esos electrones que están oscilando como locos pues están confinados en la superficie de esa nanopartícula. Y eso le confiere ese color precioso a los coloides de Faraday y a la copa de Licurgo. Imaginaros que tenemos una taza de café y nosotros añadimos un azucarillo. Se genera una onda, la onda se propaga, llega a la superficie, llega al contorno que está confinado. ¿Y esa onda qué va a hacer? Vuelve. Colisiona, se produce una pérdida de energía y vuelve. Y ahora imaginaros que cuando esa onda vuelve yo añado otro azucarillo. En resonancia, estoy en resonancia con el movimiento, con esa oscilación que se está produciendo en esa superficie. Pues eso es exactamente lo que estamos haciendo con los fotones, desde un punto de vista un poco naif, pero desde el punto mecánico, eso es lo que estamos haciendo con los electrones cuando irradiamos con fotones a determinadas longitudes de onda, a determinadas frecuencias con las nanopartículas. Bueno,
Claro, los metales más utilizados, que no todos los metales son plasmónicos, el oro es uno de los metales más interesantes, fundamentalmente por su estabilidad. No es un buen metal plasmónico, pero tampoco es el mejor. La plata es mucho mejor metal plasmónico, sus electrones son mucho más fáciles citables y sus propiedades son mucho mejores desde un punto de vista plasmónico, pero tenemos el problema de la estabilidad química. La plata se oxida fácilmente y rápidamente perdemos propiedades, mientras que el oro, por su configuración electrónica, una configuración maravillosa, es un 6s1, con una serie de peculiaridades, pues tiene una gran estabilidad. Fijaros, esto es un coloide de oro, una nanosfera aquí lo veis, nanosferas de oro, están centradas más o menos en torno a 520 nanómetros, un coloide de oro es de color rojo, de este tipo. En el caso de la plata, si preparamos partículas de plata esféricas de pequeño tamaño, estarán en torno a 100 nanómetros por debajo, con un color aproximadamente, bueno, tiende a ser amarillo, un poquito verdoso, bueno, está en ese rango. ¿Qué hacemos nosotros? Pues, y muchos grupos, pues bueno, intentamos ver cómo podemos modificar esas propiedades ópticas en función de la forma, entre otros parámetros, de las nanopartículas. Por ejemplo, mirad, aquí tenéis nanopartículas de oro. Un segundito, ¿dónde está el...? Aquí está. Aquí tenéis las esferas de oro, aquí tenemos triángulos, fijaros, es este de color verde, en el rojo tenemos varillas, fijaros que las varillas aparecen en el triángulo también, aparecen varios modos resonantes, varias extinciones, porque acordaros que esto es la suma de la absorción más la suma de la dispersión, por lo tanto no podemos hablar de absorción, tenemos que hablar de extinción. Y, por ejemplo, estrellas, fijaros las estrellas que anchas son y las estrellas, bueno, tienen una serie de peculiaridades. Me he traído un coloide de oro que os voy a pasar, fijaros, aquí tengo, ¿vale? Estos son bueno, unos triángulos parecidos a esos, ¿vale? Fijaros lo que pasa cuando yo lo irradio con este, por eso me he traído este puntero, fijaros qué belleza. Esto, este es un efecto Tyndall, sencillamente es un efecto dispersivo de la luz cuando atraviesan las nanopartículas. Ahora lo voy a dejar, ¿vale?, para que jugueteéis. Ahora no os apuntéis al ojo, porque esto tiene bastante más energía, potencia de lo que parece, hacerlo hacia abajo, ¿vale? No quiero lesionaros. Lo que estoy haciendo es excitar ese plasmón, ¿vale? Y lo que estoy viendo es la dispersión de esa luz bueno, concretamente estos son que está en el azul, o sea, 400... Bueno, no lo veo, luego echáis un vistacillo vosotros, ¿vale? Os lo paso y hacerlo, tener cuidado. Entonces, bueno, bien, seguimos. Sí, pasarlo por ahí hacia atrás y podéis juguetear con ello. Fijaros, estamos muy interesados en las nanovarillas. ¿Por qué? Porque estamos muy interesados en la forma, en la anisotropía. La anisotropía introduce bueno, pues efectos distintos en distintas direcciones, me permite jugar con la partícula, puedo ordenar, puedo de alguna forma orientarla en el espacio, puedo aplicar filtros, bueno, me permite poder hacer cositas con ellas. Fijaros una cosa interesante, la posición de esta banda denominada longitudinal del ROD, que coincide con la oscilación de los electrones en esta dimensión, se caracteriza porque a medida que aumenta lo que se conoce como la relación de aspecto, que es la longitud del ROD frente a la anchura del ROD, yo puedo tunear o yo puedo colocar esa banda plasmónica donde a mí me apetezca, dentro del espectro infrarrojo, dentro del espectro visible o incluso al infrarrojo cercano, como podremos ver más adelante. ¿Y eso qué quiere decir? Que si quiero una determinada aplicación donde necesite partículas, yo puedo colocar mis propiedades ópticas, pues prácticamente donde lo desee, dentro de un rango, por supuesto, siempre hay rangos en los cuales no se puede trabajar. Fijaros, esto, hay un estudiante de mi grupo, Alfredo, que está aquí disfrutando de esta reunión. Esto es lo que vemos, este cielo estrellado, no es otra cosa que una dispersión obtenida con un microscopio de campo oscuro de multitud de nanopartículas, de miles de nanopartículas, que yo puedo monitorizar, que yo puedo seguir y que yo puedo estudiar. Y fijaros una cosa muy interesante, fijaros cómo cambia la banda longitudinal de una nanovarilla cuando yo cambio el disolvente, por ejemplo, de agua a cloroformo. El cambio es enorme. Y esos cambios yo voy a poder monitorizarlos con un microscopio, por ejemplo, con un dispositivo como este, voy a poder monitorizarlos. Es decir, las nanopartículas metálicas probablemente son los sensores más potentes que existen del medio circundante, del medio dieléctrico circundante.
Si yo coloco una molécula sobre la nanopartícula, voy a poder visualizarlo. Si yo coloco una molécula sobre la nanopartícula y formo un complejo supramolecular sobre esa molécula que está sobre la nanopartícula, voy a poder monitorizarlo, porque me va a provocar un pequeño cambio en ese plasmón que al final se va a transmitir en un cambio de intensidad o en un cambio de color que yo puedo monitorizar. Y son las bases, por ejemplo, el test COVID que estamos utilizando en casa es un sensor de agregación, sencillamente nanopartículas que, bueno, debido a ser una interacciones con las proteínas características del virus del COVID, se agregan y cambia el color, cambia el entorno y yo puedo detectarlo. En ese caso, el cambio es tan evidente que puedo detectarlo con mi ojo, ¿vale? Eso es un claro ejemplo de un sensor plasmónico. Lo que pasa es que estamos usando la luz y mis ojos, ¿vale?, para poder detectarlo. Bien. Claro, en nuestro grupo de investigación, pues bueno, estamos preocupados o interesados en metales de distintos tipos, oro, plata, paladio, platino, cobre. Ahora nos estamos metiendo en otros metales, bueno, estamos un poquito intentando meter el campo dentro de la catálisis, rodio, iridio, bueno, distintos metales. Nos gustan estudiar las propiedades ópticas y hacer un poco de teoría, ¿vale? Un poco de teoría de dónde aparecen esas propiedades. Fijaros una cosa muy interesante, las partículas aumentan el campo electromagnético en su superficie, es decir, cuando yo estoy irradiando las partículas y aplico un campo eléctrico, se produce un aumento del campo eléctrico. Es decir, si yo cojo una molécula y la coloco en la superficie de esa nanopartícula, esa molécula va a experimentar un campo eléctrico mucho mayor de lo que experimentaría si yo la estoy excitando directamente con mi fuente de radiación. Y eso, por ejemplo, es la base de las espectroscopías aumentadas de superficie y me permite poder detectar, por ejemplo, nosotros no, pero hay grupos que pueden detectar la presencia, por ejemplo, de una única molécula, si es que es posible colocar una única tener una única molécula, que eso, bueno, puede ser discutible. También estamos interesados en el ensamblaje, pues cómo colocarlas, ordenarlas para eventualmente poder llevar a cabo algún tipo de dispositivo plasmónico. En el desarrollo de sensores, aquí tenemos, por ejemplo, cómo se produce un cambio en el aumento en la señal Raman de una molécula cuando tengo nanovarillas de oro y cuando tengo, por ejemplo, nanovarillas de plata. Y fijaros, quizá esta es la que más me gusta. Nosotros, cuando estamos pensando en una nanopartícula en disolución, en un coloide, pues estamos imaginándonos una bolita que está por ahí moviéndose con un movimiento browniano, con moléculas. No. La imagen, o sea, la película es completamente distinta. Tenemos nanopartículas que se caracterizan porque tienen una determinada cristalinidad, tienen determinadas caras cristalográficas, o son amorfas, o son single crystal, o son policristalinas. Pero fijaros, además es que tenemos moléculas que están estabilizando, las moléculas que pueden estar directamente pegadas a la superficie o que pueden estar en la disolución intercambiándose con esas moléculas que tenemos en la superficie, o tenemos iones, o tenemos disolvente. Es decir, el número de fenómenos que se está produciendo cuando yo tengo una nanopartícula coloidal es enorme, enorme. Y tienes que tener un control de todo esto más o menos para que las cosas te puedan salir, para que tengas un control de la síntesis y de las propiedades de las nanopartículas. Bien, fijaros, voy a hablar de un tipo de síntesis que no es nada sencillo, pero bueno, un tipo de síntesis que todavía, fijaros, la primera síntesis se hizo hace más de 20 y pico años y todavía se está publicando sobre ello y no se entienden bien los fenómenos y demás. Es la síntesis de nanovarillas. La síntesis de nanovarillas básicamente se basa en utilizar una sal, un precursor metálico de oro, un agente reductor muy fuerte, un agente reductor enérgico, como es el borhidruro sódico, en presencia de un medio micelar, de un medio que no se engañen con el agua micelar. El agua micelar es agua con jabón, ¿vale? Entonces, bueno, que lo sepamos todos, por lo menos la compramos, pero que lo sepamos. ¿Es el agua con jabón de toda la vida? Pues agua micelar. Bien. Bueno, con unas composiciones un poco quizá rebuscadas, pero no deja de ser jabón. Entonces, fijaros, esas moléculas van a estabilizar estas partículas. Como el reductor que estoy utilizando es tan enérgico, el crecimiento de la nanopartícula está controlado de forma cinética. ¿Eso qué quiere decir? Que la nanopartícula crece de una forma explosiva, por así decirlo. Y es tan explosiva que me forma pequeñas partículas y tiende a la forma termodinámicamente más estable, que es la esfera. ¿Vale? Todo tiende a la esfera. La esfera es la forma termodinámica más estable en el campo, en cualquier campo. Estas varillas, estas semillas, fijaros, son muy pequeñitas. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se hace ahora en la síntesis de nanovarillas? Pues se utilizan condiciones más suaves de reducción de ese oro.
se utiliza ácido ascórbico, hay otros reductores. Entonces, esa suavidad en la reducción, en el proceso de reducción, me permite poder llevar a cabo un control termodinámico, no un control cinético, sino un control termodinámico sobre el crecimiento. Y cuando yo tengo control termodinámico, como pasaba en el caso de los volcanes, pues yo puedo llevar mis partículas a situaciones metaestables, a situaciones donde la termodinámica no es, la termodinámica está mandando, pero la controlo, la dirijo de alguna manera, ¿vale? En este caso, fijaros, bueno, el propio surfactante es un agente director de la anisotropía, pero muy leve, pero la combinación del surfactante fundamentalmente con otros cationes, en este caso la plata, se va a caracterizar porque me permite poder obtener partículas que son anisotrópicas, nanovarillas. ¿Por qué la plata? Bueno, pues fijaros, el argumento que se da, todavía hay discusión sobre ello, porque nadie ha sido capaz de detectar esta plata, nunca, entonces, y estamos en ello, y otros muchos grupos. Esta plata se absorbe en cantidades catalíticas, en cantidades muy pequeñas, sobre las caras cristalográficas más energéticas. No es que no se absorba sobre las menos energéticas, pero hay un gradiente de absorción, de reducción de la plata sobre esas caras más energéticas. Y ese gradiente de concentración es el que me hace que las nanovarillas crezcan en una determinada dirección donde la concentración de plata es más baja. Estoy controlando el crecimiento, la anisotropía del sistema. Y fijaros, como os he dicho antes, pues es que la belleza de las imágenes y las propiedades ópticas, pues es que es un motor de la ciencia, es un motor de la nanotecnología. Antes de 2013, las polidispersidades de estos sistemas pues estaban por polidispersidad en términos de relación de aspecto, la longitud frente a la anchura, sistemas digamos un poquito peores desde el punto de vista de su forma y de sus propiedades ópticas, pues estaba por encima del 25%. A partir del 2013, pues bueno, se ha conseguido bajar por encima del sobre el 10%. ¿Cómo se obtiene esto? Pues con aditivos, se añaden moléculas que afectan a cómo ese surfactante está recubriendo la nanopartícula, que ni de lejos podemos pensar en bicapas perfectamente ordenadas de moléculas de surfactantes sobre una nanopartícula, sino más bien como agregados, pegados, aplastados sobre esa nanopartícula, ¿vale? Bueno, y nosotros hemos trabajado sobre ello. Por ejemplo, hemos visto que si conseguimos separar el proceso de nucleación, crecimiento, ruptura de simetría, que es cuando pasa la partícula al rod, a la varilla, y crecimiento en 3 etapas, es decir, en vez de en 2, vamos a separarlo en 3 etapas. Pues observamos una mejora cuantitativa de las propiedades y la morfología de estas partículas. Básicamente lo que hacemos a partir de estas semillitas que explicaba anteriormente, muy pequeñas, crecemos varillas muy pequeñas, de unos algo menos de 20 nanómetros de largo. Y luego a partir de esas nanavarillas, que son un poco polidispersas, hago un crecimiento controlado termodinámico, de tal manera que puedo llegar a obtener nanavarillas de muy alta monodispersidad. Por ejemplo, esto es lo que se había obtenido con anterioridad, con los métodos anteriores, esto es lo que estamos obteniendo ahora. Este método lo está utilizando la gente y métodos parecidos a este, ¿vale? No, bien, en la actualidad. Fijaros, veréis que tenemos un control pues, fijaros dónde estamos hablando, de dispersidades que ya están por debajo del 10%, están en ese rango, y puedo obtener pues, desde nanovarillas con una relación de aspecto muy baja a nanovarillas con una relación de aspecto muy alta. Me gustaría que vieseis hasta dónde podemos llegar en el infrarrojo cercano, de tal manera que para potenciales aplicaciones biomédicas, donde el infrarrojo cercano es muy interesante, porque básicamente no absorbe el agua, pues podría potencialmente ser útiles. Bien, voy ahora a vamos a empujar un poco más el sistema. Venga, ya tenemos unas nanopartículas fantásticas. ¿Y por qué seguir? Bueno, pues por el hecho de seguir, por el hecho de encontrar cosas todavía más bonitas, ¿no? Cosas todavía más relevantes. Cebail fue premio Nobel de Química, fue no diría yo, quizá el descubridor o el que potenció la fentoquímica, el concepto de la fentoquímica. Tengo que decir que fue profesor honoris causa de la Complutense y dio su curso correspondiente en este curso de verano, ¿vale? Así que bueno, para mí Ben Feringa, Cebail, pues dar aquí una charla pues no está nada mal, estoy bastante contento, la verdad.
Entonces, bueno, ya falleció hace unos años, pero Zebai ganó el premio Nobel de Química por la fentoquímica en 1999, ¿vale? Bueno, fijaros, ¿qué es lo que ocurre cuando yo irradio una nanopartícula con un sistema ultra rápido, con un láser ultra rápido, no un láser continuo como el que estamos utilizando ahí, sino con un láser ultra rápido? Fijaros, primero se produce un fenómeno de calentamiento electrónico, que es esa oscilación loca de los electrones que os he comentado antes, y eso se produce en pocos femtosegundos. Pocos femtosegundos, es decir, si estoy radiando con un láser de femtosegundo, estoy excitando los electrones en la escala de los femtosegundos. Bien. A continuación, el láser de femtosegundo deja de actuar, trabaja a una determinada frecuencia, deja de actuar. Y los electrones, pues, ¿qué hacen? Pues como todo el mundo, libera energía. Yo lo que me pasan, lo cojo y se lo paso a mis estudiantes de postdoc o de doctorado. Entonces, excitan los fonones de la red. Se produce una excitación del material, digamos, de la red cristalina. ¿Y esa red cristalina qué hace? Pues le pasa la energía al siguiente. ¿Y el siguiente quién es? Pues el disolvente, las moléculas que rodean a la red cristalina. Ese segundo paso se produce en la escala de los picosegundos y el último ya nos metemos en la escala de los nanosegundos. Lo que quiere decir que si yo excito con un láser de femtosegundo, con un pulso de femtosegundo, dejo de excitar y puedo estudiar todo el proceso que desencadeno. Si estudio con un láser pulsado, a la vez que no pulsado, continuo, pues a la vez que estoy radiando, estoy mezclándolo todo. Si radio con un láser de nanosegundo, estoy irradiando todos los procesos también, no tengo control sobre lo que está pasando. Eso no quiere decir que no me lleve a situaciones metaestables interesantes, sino que no tengo control, ¿vale? O lo controlo el sistema de otra manera. El picosegundo, ahí estoy. Femtosegundo, perfecto. Lo que hizo el primer láser de femtosegundo, que no lo hizo Zebai, pero que lo explotó, pues nos viene, vamos, de perilla para excitar nanopartículas metálicas. Y fijaros, ¿qué es lo que ocurre si yo cojo unas varillas, las irradio con un láser de femtosegundo a una energía bajita? Le voy a hacer un poco lo que hacen los orfebres, pues energías controladas en un horno, poco a poco, pulso a pulso, yo voy modificando. Mi rod coge energía, el rod, ¿a qué tiende? Hemos dicho, a una esfera, ¿vale? Entonces voy disminuyendo mi relación de aspecto de ese rod de una forma controlada, pero llega un momento en que ese rod se sale del láser y se para, ya no se afecta más. Pero a la vez que le está llegando un pulso a esa partícula, fijaros que la partícula además, el pulso le llegará así, bueno, dependiendo de cómo esté orientada la partícula respecto al pulso, tendré distintos tipos de absorción. Esa otra partícula también se está deformando hasta que sale del láser, del efecto del láser. Y la siguiente también. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que al final tengo que todas las nanopartículas que tengo en mi sistema se están comportando exactamente de la misma forma desde un punto de vista óptico. Y solo para hacerlo notar, mirad, el espectro negro es el espectro de una sola nanopartícula, del cálculo de una sola nanopartícula, y el espectro verde es lo que yo obtengo después de la irradiación con un láser de femtosegundo de una disolución coloidal de nanopartículas donde tengo una polidispersidad natural, esos 10-20% de los que hablaba anteriormente. Esto, bueno, para nosotros supuso un hallazgo relevante que surgió un poco de una noche de... ¿Cómo era, Emilio? Una tarde, pero yo voy a hablar incluso ahora, y he cambiado un poco mi charla para que, bueno, voy a aprovechar a poner esto. Porque no es que surge de una noche, es que surge de una tarde, es que surge de 2 noches de verano. El sueño de una noche de verano, ¿no? Es una obra de Shakespeare, hay una obra musical que es la de Mendelssohn, que es cuando alguien se casa, ¿no? La banda sonora esta, la música famosa, ¿no? Esa viene de un sueño de la noche de verano. Pero fijaros, ¿qué es lo que ocurrió? Y ahora chascarrillo, ¿vale? Venga. Nos contestó, nosotros, claro, lo mandamos a Science, nosotros no publicamos normalmente en Science, como os podéis imaginar, ¿vale? Entonces, mandamos un artículo, lo mandamos, y la respuesta pues, fue mucho más positiva de lo que nosotros nos esperábamos. Pero claro, te lo piden ya, estos te lo piden ya, no puede. ¿Y qué pasa? Que yo estaba en verano con mi familia, estábamos en Galicia. Claro, yo miré a mi mujer y le dije, me tengo que ir a Madrid. Claro, ella dijo, pues nos separamos, no pasa nada, no hay ningún problema. Y yo, afortunadamente, ella hizo la tesis doctoral en química orgánica y bueno, un poco más o menos, ya no se dedica a la investigación, pero un poco más o menos entendió mi explicación, y entonces, pues bueno, llamé a Guillermo, que era el estudiante de doctorado que estaba haciendo, llamé a Pablo, que era con el que estábamos irradiando, y nos pasamos 48 horas en pleno verano en Madrid, con estas temperaturas, midiendo, y bueno, aquí tenéis a los 2 personajes, pero sobre todo al tercero también, que está haciendo la foto, no pensáis que éramos 3, los que estábamos haciéndolo. Bien, bueno, solo es un chascarrillo. Fijaros, el método es muy poderoso porque podemos
cambiar la longitud de onda de excitación, si somos capaces de cambiar el láser, de tal manera que podemos tener ROD muy monodispersos o varillas muy monodispersas, e incluso si nuestro coloide es muy malo, por ejemplo, en una mezcla de nanopartículas sintetizadas de forma distinta, donde aumento mucho la polidispersidad y radio, puedo tener unos resultados ópticos excelentes. Y bueno, se encuentra fundamentado básicamente en la transición desde la varilla hasta la esfera. Fijaros, esto es una dinámica molecular donde se excitó a distintas energías el sistema, y fijaros, ha sido muy bonito ver pues, que tenemos ahí un intermedio que la dinámica de alguna forma predecía, y bueno, pues ya sabes, cuando un químico tiene un intermedio de reacción, pues eso hay que capturarlo, eso hay que congelarlo de alguna manera, hay que buscarlo. Y bueno, en un artículo conseguimos encontrar, fijaros, ¿veis? Esos bots, nosotros los llamamos ROD preñados, quizá no es la palabra más adecuada, pero bueno, un bollo preñado de estos con chorizo, ¿no? Se parece un poco, ¿no? Fijaros que los conseguimos capturar en una síntesis. Un químico ve un mecanismo intermedio, si puede, eso hay que determinarlo, eso hay que caracterizarlo. Bien. Claro, uno puede pensar en construir en desarrollar distintos sistemas. El oro es una posibilidad, pero nosotros, por ejemplo, podemos recubrir nanovarillas de oro con nanovarillas de plata, que van a tener unas propiedades ópticas distintas, porque la plata introduce fenómenos distintos. Fijaros, tengo aquí una longitudinal, aquí empiezan a aparecer una serie de bandas distintas, está relacionado con la formación de fanoresonancias, pero ahora no voy a entrar en ello. Podemos irradiar esas partículas a distintas energías. Por ejemplo, podemos conseguir pues, lo que nosotros denominamos perritos calientes directamente. Ya sabéis que bueno, intentamos buscar nombres que todo el mundo entienda, aunque son ridículos muchas veces, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos un perrito caliente en la que bueno, podemos controlar a estas temperaturas. Todavía no estoy en la fusión del metal, podemos controlar cómo los metales difunden, cómo los metales se mueven. Podemos, aumentando la energía, por ejemplo, estos granos de arroz, en los cuales ya vemos más interdigitación entre los metales, el oro y la plata se empiezan a mezclar. Esto tiene implicaciones en las propiedades ópticas, hasta llegar, por ejemplo, a nanosferas aliadas. Fijaros, nanosferas que son si partes de ROD muy monodispersos, como estás controlando muy bien la situación con tus pulsos de femtosegundo, obtienes nanopartículas que son ultramonodispersas, son muy monodispersas, aleaciones metálicas, oro, plata, pero uno podría pensar en otros metales. Fijaros, también puedo hacer reactividad química. Las nanovarillas se caracterizan porque son muy reactivas en sus puntas. La explicación que dan es muy curiosa. Se basa fundamentalmente en defectos topológicos que se denominan, y lo vamos a entender todo lo que es un defecto topológico. Fijaros, mi coronilla es un defecto topológico. Hay gente que tiene defectos topológicos grandes y otros pequeños. Entonces, fijaros, si yo empiezo a colocar todos mis pelos en la cabeza, empiezo uno, otro, y en un empaquetamiento incluso, hexagonal, donde todos están perfectamente colocados y empiezo por una esfera, cuando llego al otro lado me aparece un defecto. Me va a aparecer un punto en el cual va a haber un pequeño desorden. ¿Dónde se va a ir mi molécula tiolada, que tiene una gran reactividad con el oro, con la plata, etcétera? Pues al defecto topológico. ¿Y dónde están? Están justo en las puntas de las partículas. ¿Por qué? Debido a la curvatura. La curvatura introduce esos efectos. Y no habrá uno, habrá muchos, porque estamos hablando de una nanopartícula que es gigante respecto de una molécula, ¿vale? Entonces, se van ahí. Entonces, si añado un compuesto ditiolado, pues empiezo a polimerizar la partícula. Si esa polimerización la hago en resonancia con un láser, pues consigo poder tener mayoritariamente, porque no es cierto que solo voy a obtener obtengo por supuesto una polidispersidad de tamaños, puedo tener dímeros de nanopartículas, puedo tener trímeros, puedo tener tetrámeros, en función de esas propiedades ópticas iniciales de la nanopartícula y el láser que yo estoy utilizando, ¿vale? Bueno, esto es debido a lo que se denominan puntos calientes, que son aumentos muy grandes de campo electromagnético en esas posiciones que están asociados a aumentos grandes de temperatura. Pero puedo ir más allá, puedo decir, bueno, pues puedo combinar partículas de distintas morfologías, utilizando distintas técnicas de autoensamblaje, pues acudiendo a interacciones de Van der Waals o interacciones electrostáticas. Bueno, hay una gran variedad de aproximaciones. O incluso puedo introducir defectos, irradiando, claro, los átomos se reordenan, se recolocan.
y ese reordenamiento, estoy llevando el sistema a una situación metastable. Cuando yo irradio esas nanovarillas, uno de los problemas o ventajas que tengo es que ya no tengo un monocristal. Empiezan a aparecer maclas, empiezan a aparecer planos curvados, empiezan a aparecer sistemas que también son muy interesantes de estudiar. Y fijaros, si yo introduzco, ahí lo que estoy introduciendo es entropía en el sistema. Ahora tengo un sistema entrópico de alguna manera, tengo un sistema que estoy introduciendo desorden. Si yo combino, por ejemplo, la introducción de distintos metales con desorden, pues puedo, por ejemplo, introducir huecos en las interfaces metálicas, la interfaz de la que hablaba Emilio. Ahí es donde se producen todos los fenómenos químicos y todos los fenómenos físicos de interés. Pues en la interfaz de, por ejemplo, ese core shell del que hablaba antes, en este caso es un sistema trimetálico, paladio, plata y oro. Pues en esas interfaces yo estoy introduciendo y irradiando esos defectos, y esos defectos puedo acumularlos en forma de agujeros, o fijaros, os he puesto este vídeo, esto es una colaboración con la profesora Sara Valls, que bueno, para nosotros es la vida, porque es una microscopista excepcional. A ver si, no sé si va a funcionar, vamos a probar, si no, pues nada. Fijaros, eso sería una superficie de una nanopartícula irradiada a alta energía. Fijaros la gran esfericidad que tiene, esto es una tomografía. Vemos algún defectillo, bueno, es normal, los sistemas no son perfectos. Pero fijaros, si nosotros cortamos a través de una técnica de microscopía de alta resolución, vamos haciendo cortes, fijaros lo que aparece. Aparecen huecos, de tal manera que yo puedo sintetizar un número de nanopartículas muy elevado en una aleación trimetálica homogénea donde puedo tener un hueco. ¿Para qué vale? Pues la verdad es que no lo sé. Pero es precioso, ¿os parece bonito? O sea, lo es, ¿no? Vale, pues entonces solo por eso ya merece la pena. ¿Vale? Bueno, tiene implicaciones. Estamos intentando hacer nanobombonas de butano, acumular en esa, porque el paladio a altas presiones se caracteriza porque es permeable al hidrógeno. ¿Vale? Mientras que cuando bajas la presión deja de serlo. Entonces, bueno, estamos ahí pedaleando con historias de ese tipo, ¿vale? Pero no importa. Bien, fijaros, claro, los conceptos químicos que puedo trasladar a la nanopartícula, pues todos los que se os ocurra. Aquí yo estaba haciendo mi postdoc con el profesor Liz Marzán, que es sin duda la autoridad en España, en la península ibérica, sobre nanoplasmónica. Y bueno, fijaros, los conceptos son todos los que se os ocurran. Yo puedo entender cómo interacciona dos partículas, sus propiedades ópticas, a través de sistemas antienlazantes y enlazantes, al igual que pasa en el HOMO y el LUMO de moléculas, y son dipolos al final. No son dipolos discretos, lo solo es una aproximación hay que utilizar una aproximación de dipolos, pero son dipolos al final. Puedo entender, por ejemplo, la aromaticidad, que me parece un concepto que desde un punto de vista orgánico es que a mí es quizá el más bonito de todo el concepto de la química orgánica, la aromaticidad. Pues yo puedo crear plasmones quirales. Si los coloco en una determinada disposición, puedo hacer que esos plasmones resuenen de una forma quiral sobre la superficie, y puedo encontrar efectos en zonas donde no tengo una partícula. Puedo organizar organizaciones 3D, ordenar en cristales líquidos, como veis, bueno, pues todo lo que se os ocurra en química cogéis y podéis hacerlo, trasladarlo a la química física. Nosotros hemos estado un poquito preocupados en los últimos años o trabajando con el tema de la quiralidad. La naturaleza nos da multitud de ejemplos sobre sistemas quirales. Por ejemplo, muchos insectos se caracterizan porque su superficie es quiral, y cuando las citas con luz circularmente polarizada, como por ejemplo los escarabajos esos que tenéis ahí, pues unos son verdes y otros los citas con luz a derechas y a izquierdas y tienen luminosidad distinta. O sea, están ordenados sus estructuras. Pero fijaros incluso en el desarrollo embrionario, que es que esto me dejó loco. O sea, el desarrollo embrionario puede condicionar la forma de la shell de un animal. Puede condicionar que se produzca tener un caracol o un crustáceo a derechas o a izquierdas. Claro, las implicaciones biológicas son múltiples y todavía no se conoce por qué el ADN es de estrógiro. Pues no se sabe. Y hay un debate científico-filosófico sobre por qué es de estrógiro, por qué no es levógiro. ¿No? Bueno, pues es de estrógiro. Pues parece que está relacionado con la interacción de la luz en el espacio. Bueno, pues hay teorías sobre ello muy interesantes en astrofísica y en la astrobiología, pero que son no se sabe por qué.
Bien, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer unos robots quirales, a ver a qué pasa. Esto es una colaboración dirigida fundamentalmente, nosotros colaboramos, pero dirigida fundamentalmente por el grupo de Luis en la Universidad de Vigo. Entonces, lo que se nos ocurrió es decir, bueno, como hay moléculas que al introducirse a las micelas, a esas moléculas que yo tengo sobre la superficie, pues me van a generar una reorganización quiral, por ejemplo, este tipo de binoles, tú lo mezclas con micelas y de repente micelas que son esféricas o cilíndricas, como las que hablábamos antes, de repente se giran y empiezan a tener, puedes tener micelas que están con un giro a derechas o micelas que pueden tener un giro a izquierdas. Esto se debe a puentes de hidrógeno que se establecen entre estas moléculas incluidas en el interior de esas micelas. Generan como una red de puentes de hidrógeno en el interior. Esto se sabe desde hace muchos años y este análisis, pues la gente que hacía los que yo digo los papers de verdad, los que están súper citados, y era el Journal Physical Chemistry y el Journal Organic Chemistry, no nos tenemos que ir a Nature y Science a veces, ¿vale? Desde mi punto de vista. Y fijaros, dijimos, bueno, pues vamos a crecer rods pues con este tipo de estructuras que ya se conocen y ya se han estudiado. Bueno, pues fijaros lo que obtuvimos como una especie de tornillos ópticos donde, bueno, tengo hay una más o menos, es difícil ver ahí el tornillo, ¿no? Pero bueno, tenéis que creerme, eso es una especie de tornillo donde tengo una curvatura de oro, porque lo que he hecho es crecer oro sobre una varilla de oro que ya era monodispersa per se, ¿vale? De tal manera que tengo esos crecimientos y fijaros, cuando le hago un espectro de diacroismo circular para distintas relaciones de aspecto, pues lo que tengo son los valores más altos que se han obtenido en respuesta óptica de diacroismo circular en un sistema nanoestructurado. Ese G-factor, que es una figura de mérito, por así decirlo, pues fijaros, está del orden de 0,15. Eso no quiere decir que sean muy buenos, es que realmente la discriminación entre la luz circularmente polarizada, por ejemplo, para una proteína es ridícula. Y lo que nosotros vemos en un espectro de diacroismo circular, que vemos nuestro Cotton Effect, no sé si alguno habéis trabajado en diacroismo y ves una banda súper bonita, eso es porque somos capaces de detectar una diferencia de absorción entre luz circularmente polarizada a derechas y a izquierdas muy pequeña, y el detector no lo permite y vemos nuestros espectros, pero muy pequeña. Bueno, pues estos valores son como aproximadamente unos 100, de 100 a 1000 veces más intensos que una molécula orgánica, para que os hagáis una idea, ¿vale? Bien. Se puede hacer, pues, por ejemplo, con otros metales. También lo hicimos con, por ejemplo, oro sobre platino. Aplicaciones de esto, bueno, pues pueden ser un poco ciencia ficción, porque todavía no existen, pero bueno, voy a hablar sobre las aplicaciones y ya me meto un poco en las aplicaciones y acabo, ¿vale? Aplicaciones ópticas, pues, por ejemplo, en el desarrollo de metamateriales. Como veis aquí, pues puedo hacer sistemas que absorban la luz circularmente polarizada a derechas o a izquierdas. Si yo pudiera hacer un sistema que solo absorbe la luz circularmente polarizada de derechas o de izquierdas, lo que tendría es un material invisible a un determinado tipo de luz. Y esto es en la búsqueda de los metamateriales, materiales que, entre otras propiedades, una de ellas, por ejemplo, es la búsqueda de materiales invisibles a determinadas radiaciones. Puede ser en la luz y hay otros materiales que pueden ser en otras zonas del espectro electromagnético, ¿vale? En sensing, pues bueno, si puedo detectar, por ejemplo, por pequeños desplazamientos de estos valores, de estas señales de diacroismo circular, puedo detectar la presencia de moléculas. Podría excitar, por ejemplo, partículas, porque claro, si puedo calentarlas, luego voy a hablar muy rápido de la hipertermia, no sé si tengo tiempo, Emilio, o voy un poco ya, sí, vale. Bien, pues la hipertermia, hablaré ahora a continuación sobre ello. Yo podría excitar solo un tipo de partícula. Es decir, podría calentar una molécula a temperaturas muy altas, que podría tener un efecto biomédico el que sea, pero de forma selectiva. Podría excitar una o podría excitar la otra, o podría excitar las dos si excito con los dos tipos de luz, y podría ser selectivo, cosa que ahora mismo no podemos ser selectivos en ese tipo de radiación. O en catálisis, por ejemplo, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de cómo la nanotecnología puede matarnos, ¿vale? Entonces, fijaros, intentamos utilizar estas varillas como sensores para detectar los procesos de amiloidosis. La amiloidosis es una enfermedad, el Alzheimer, por ejemplo, de alguna forma, permitírmelo, un tipo de amiloidosis en el cual pues, las proteínas, por un fenómeno externo que no se sabe cuál es, se produce un cambio de la estructura de la proteína, de una estructura nativa a un isómero de alguna forma tóxico de esa nanopartícula, que de repente al producirse ese cambio, ¡pum!, se agrega y empieza a degenerar en la formación de fibras, ¿no?, que es uno de los procesos. Bueno, hay muchos tipos de amiloidosis. Si alguno ha visto
alguna serie de estas de médicos, que es que ahora mismo hay 200, la amiloidosis es recurrente, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque es una enfermedad real y la hay en el corazón y la hay en distintos órganos del cuerpo. Y pasa, y claro, en cuanto eso empieza a crecer, el órgano pierde funcionalidad, y en cuanto pierde funcionalidad, pues tenemos un problema importante. Entonces, pues fijaros, intentamos estudiar ese proceso de crecimiento de las fibras con varillas, pues utilizando esta metodología de Raman, de campo amplificado, ¿no?, en el que no podemos detectar señales espectroscópicas. Y fijaros lo que nos pasó. Nos pasaron un dímero de un precursor de amiloidosis que en determinadas condiciones de pH o controlado, en el grupo de Rafa Giraldo, que estaba anteriormente en el CIB, en determinadas condiciones esa proteína, ese dímero se rompía y se producía ese cambio de esa estructura en la proteína y eso polimerizaba, se empezaba a agregar y formaba fibras, como las que tenemos abajo. Bueno, pues resultó que funcionalizamos unas nanovarillas para que se pegaran y poder estudiar el crecimiento de esa fibra sobre la nanopartícula en esas condiciones. Bueno, pues lo que vimos es que al introducir las nanopartículas desencadenábamos el proceso de amiloidosis a unas velocidades espectaculares. Hay que pensarse bien cuando utilizamos la nanotecnología dentro de la biomedicina, porque a lo mejor el remedio puede ser peor que la enfermedad. Eso no quiere decir que no tenga que utilizarse, pero que no todo es tan bello, ¿no?, y hermoso como parece. Bueno, básicamente por Raman, debido a la presencia de estos puntos que os comentaba antes, esos aumentos de campo, pues bueno, fuimos capaces de discriminar un poco la formación de esas fibras y sobre todo detectar la presencia de los oligómeros, que parece que son las especies realmente tóxicas. Esas proteínas forman unos pequeños agregaditos muy pequeños de pocos nanómetros, que son los que realmente son tóxicos y luego desencadenan el proceso de crecimiento. Y bueno, fuimos capaces de detectar la presencia de oligómeros, que no es algo sencillo, no es algo trivial. Que es lo que la biomedicina va en esa dirección, en los procesos de amiloidosis y Alzheimer, detectar esos prenúcleos que son los responsables del crecimiento de las semillas, de las fibras, para poder luchar y atajar la enfermedad, porque cuando se detecta, normalmente estas enfermedades ya están tan avanzadas que es muy difícil poder trabajar sobre ello. Bueno, y voy a acabar con la hipertermia. Fijaros, yo puedo, y de la misma forma que habéis visto antes, que yo puedo fomentar la agregación en las puntas de nanopartículas y cosas así, pues yo puedo utilizar biomoléculas, este es el caso del ácido lipoico, el cual a los pH endosomales, porque fijaros, en el endosoma celular, cuando una nanopartícula llega a una célula la ve, lo primero que hace es fagocitarla, por así decirlo. Se genera un endosoma que está recubierto por lípidos, proteínas, etcétera. Sobre ahí que hay una descarga hay enzimas que descargan ahí, acidifican un poquito el endosoma. ¿Para qué? Pues para sacar al final nutrientes y cosas así, que es lo que la célula necesita. Entonces, las partículas, el entorno que ven es ese, que no os cuenten la moto, es muy difícil tener nanopartículas inorgánicas en el interior endosomal de celular, muy difícil, muy difícil. Normalmente están en los endosomas, y los endosomas, la célula se protege con el endosoma es como una unidad que se encuentra dentro de la célula, pero la célula se encuentra protegida. Bien, en esos endosomas, utilizando esta molécula, como bajo el pH, acidifica un poquito el pH, bueno, pues es justo un pH en el cual se producen interacciones supramoleculares por puentes de hidrógeno que me permite generar esas interacciones entre las puntas de las nanopartículas. Este es el ejemplo, y yo puedo irradiar con láseres, yo puedo irradiar con un láser pulsado y ver qué pasa. Bueno, fijaros, esto es un caso de una célula de cáncer de mama, fijaros cómo a medida que yo voy aumentando la energía, la potencia del sistema, por centímetro cuadrado, pues veo cómo se produce una desestructuración de la forma de las células que implican la muerte celular. Y lo que es interesante es que al producirse esos agregados, acordaros que esos agregados me aumentan el campo eléctrico y me aumentan la temperatura. Lo que quiere decir es que con una dosis de nanopartículas más pequeña, mucho más pequeña, yo puedo obtener temperaturas muy elevadas. Y puedo obtener temperaturas muy elevadas y a bajas energías del láser. Porque, perdonad, no te pueden irradiar con un láser de femtosegundo así como así. De hecho, se utiliza, por ejemplo, en óptica, se utiliza mucho en los ojos, en las operaciones de ojos. No te pueden irradiar con cualquier energía, ¿vale? Y lo que vimos, bueno, es interesante, es que produciendo esos agregados supramoleculares, la energía que nosotros podemos aportar en el sistema es mucho más baja, se encuentra por debajo, pues, de los límites que la ley, digamos, permite para el uso de este tipo de tecnología en el cuerpo humano. Mientras que, por ejemplo, si eran con varillas convencionales, pues veis ahí que bueno, la mortalidad de las células es
relativa, ¿vale? Bueno, voy a acabar mi intervención y voy a acabarlo de una forma un poco particular. Mirad, a ver, ¿por qué voy a acabar con esta intervención? Vamos a ver, nosotros como país que somos, siempre tendemos a, pues bueno, hablamos de Faraday, hablamos de la Copa de Licurgo, hablamos de cosas, de investigación muchas veces que se está desarrollando fuera. Fijaros, yo os voy a leer la bibliografía, la descripción de una investigadora, María Antonia Zorraquino, fijaros, esta es la descripción que pone el CSIC sobre ella. Nació en Zaragoza en 1904, es química. Lo voy a leer aquí. Bueno, obtuvo el grado de doctora en la Facultad de Ciencias de Zaragoza en 1930, siendo la única mujer entre 23 varones de su promoción. La única mujer de 23 varones. Probablemente sería una privilegiada, porque en aquella época probablemente en otras aulas habría 24 varones y no 23. Bien. Su trabajo fue desarrollado en el Laboratorio de Investigaciones Bioquímicas bajo la dirección de Gregorio Rocasolano, que fue un investigador relevante de la época. El título de su tesis fue Investigaciones sobre estabilidad y carga eléctrica de coloides, y yo aquí pondría entre paréntesis metálicos, al igual que mi charla, ¿vale? Porque fue lo que estudió. Sintetizó nanopartículas metálicas y estudió la carga y la movilidad de esas nanopartículas utilizando medidas electroforéticas de la época, al loro la tesis, ¿vale? Y al loro las medidas que ella imprimió sobre la medida la movilidad electroforética de esas nanopartículas. Es decir, bueno, sí, es verdad, son 80 años después de Faraday, pero tenemos una investigadora que hizo su tesis doctoral desarrollándola en nanotecnología. Probablemente la primera tesis de coloides no es la primera, pero de nanotecnología me puedo apostar algo a que probablemente es. Habría que rebuscar un poquito más en el pasado, ¿vale? Y voy a acabar mi frase. Mirad. Tras su matrimonio con el catedrático Juan Martín Sauras, profesor de la Universidad de Zaragoza, tuvo que abandonar el laboratorio de química donde desarrollaba su labor. Bueno, con esto voy a hacer un pequeño homenaje a todas las ambrosías, y vuelvo a mi historia de Licurgo, de todas aquellas mujeres que han hecho una labor de investigadora muy potente en España y que algunas de ellas y algunas de vosotras vais a seguir viendo dificultades. Y bueno, un pequeño homenaje a ella y a todas esas mujeres. Y con esto, bueno, finalizo mi intervención. Homenajeo al oro. ¿Cómo no voy a homenajear al oro? ¿A quién voy a agradecer yo si es el que me da de comer, ¿no? Su configuración electrónica, su número atómico, todo. Y bueno, fundamentalmente a mi grupo. Fijaros, aquí está Alfredo, que está por allí, Sergio Triviño, que también está haciendo este tipo de aleaciones. Gracias, Sergio, que le tenemos aquí. Las nuevas incorporaciones. Ahí tenéis a Guillermo, un flamante Ramón y Cajal, que se ha incorporado a mi grupo, que prácticamente ha hecho todo lo que habéis visto, lo ha hecho él, ¿vale? Y, bueno, por supuesto, la financiación y daros las gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues gracias, Andrés. Veo que antes la gente también le dedicaba mucho tiempo al tipo de letra y la encuadernación en las tesis. Sí. No lo hagáis, por favor, cuando llegue vuestra tesis, el que haya, la anterior, da igual. ¿Preguntas para Andrés? Muchas gracias por la charla. Tenía una pregunta. En la última gráfica que has enseñado sobre la mortalidad de la célula, que no sé si es que no la he entendido muy bien, pero sí, había como un pico de supervivencia de células más allá de la caída de potencia, ¿no? En todas. ¿En todas dices? En toda la gráfica, a la derecha del todo, hay una supervivencia que como que cae la viabilidad de la célula y de repente reaparece, ¿no? Lo que queremos es que a una determinada energía, pues matar el mayor número de células posibles, ¿vale? El límite de esa energía, establecido por la ley, es 0,4 vatios por centímetro cuadrado. Es una regulación europea para láseres pulsados de femtosegundo, ¿vale? De femtosegundo. Entonces, fíjate, tú dices estas pequeñas barritas de aquí. Sobre todo la de la derecha. Ah, bueno, sí, eso, sí, claro, hay una pequeña viabilidad, o sea, la mortalidad total es lo deseable. Pero cae a cero y luego sube otra vez, ¿o es que no se está representando? No, es que esto es una muestra irradiada a esta energía, esto es una muestra irradiada a esta energía, esto es una muestra irradiada a esta energía. Es decir, no es que caiga, es el propio error experimental de Claro. Esto puede verse
verse, espera, esto puede ver, es que aquí hay un corte. Aquí hay un corte, 0,4, 0,5... Pero en 0,5 hay un dato. Entonces a lo mejor ahí hay medidas, que no sé, aquí tenemos que ver qué ha pasado de ese canal. No, mi pregunta era porque como se corta el eje y se representa eso, pues ¿por qué era eso interesante? Vale, vale. Pero me imagino que intentamos poner un extremo para no poner toda la caída, digamos, Vale, vale. del sistema. Pero bueno, que la mortalidad ojalá fuera del 100%, pero... No, no, hombre, claro, entiendo que una cosa estadística que al final nunca cae al 100%, pero... Un artefacto de la forma de representar. Vale, vale, vale. Es que como siempre salía 1,4 y en todas se representa, pues por si era por algo en específico. Bueno, porque estamos todas en el mismo sitio y dejamos en el mismo sitio, pero hay una tendencia... Vale, vale, vale. Muchas gracias. ¿Más preguntas para Andrés? ¿Más? Una charla muy interesante. Si he entendido bien, utilizas la técnica del láser de efectos secundos para controlar el crecimiento de esos nanorods de oro, ¿no? Bueno, no sé si decirte si la se debe o no. Lo utilizas para controlar la morfología, ¿vale? Pero podrías, un experimento interesante, podría ser realizar esos crecimientos en presencia de la acción de segundo, que condicionaría el tamaño final de las nanopartículas. O sea, nosotros lo hemos utilizado para controlar la morfología, o sea, como una especie, nosotros estamos como esculpiendo, por así decirlo, o trabajando el metal a altas temperaturas, ¿no? Pero podría hacerse una síntesis de nanopartículas en presencia de una. Si no lo hemos hecho, lo es viable y podría dar resultados interesantes. O sea, lo hacéis por calentando a altas temperaturas. ¿Qué? El control de la forma, cómo vais cambiando la forma. La forma es el control químico. El control químico que explicaba al principio, métodos de vectores, controlar la simetría del sistema, de forma de alargar su utilizar. Los químicos es vídeo. Vale, vale. Gracias. Tenemos hambre ya, ¿no? Muchas gracias por la charla, la verdad que ha sido súper interesante. Tengo una pregunta, realmente es cortita, es casi una curiosidad. Cuando has comentado que metíais plata para hacer, no, bueno, no sé si era que lo metíais algo para hacer las quirales, que era como lo de los tornillos y tal. ¿Habéis visto si hay alguna diferencia en cuanto a esa realidad en función del ratio de forma de los rods? Sí, la relación de aspecto. A ver, la relación, mira, sí, se ve muy bien en la gráfica, se ve muy bien. Aquí la ves. El rojo corresponde a un espectro de rabillas con una relación de aspecto A. Y el azul, no sé si es azul o no, el azul, ¿no? Corresponde al espectro de una óptica de una nanovarilla con una relación de aspecto A. Más que hay dos efectos. Por un lado, tienes el efecto de la relación de aspecto, que provoca un aumento de la intensidad, pero que eso es un aumento también natural. O sea, si te acuerdas al principio cuando puse como que tenía las propiedades ópticas de la relación de aspecto, iba aumentando. Eso es una propiedad, digamos, intrínseca del sistema óptico, ¿vale? Pero también hay un fenómeno de volumen, que no he hablado sobre ello. Pero como he dicho, la absorción, no debería hablar de absorción, debería hablar de extinción, porque tenemos dos componentes, la absorción y la dispersión. De la dispersión tiene una contribución ahí muy relevante. La dispersión, la luz que dispersa el sistema, tiene una contribución ahí muy relevante. Y cuanto mayor es el volumen de partícula hasta determinados volúmenes, yo puedo tener mayor dispersión. Es decir, si yo tuviera la misma relación de aspecto y aumentara el volumen, tendría la banda en el mismo sitio, pero la red sería más intensa. Sí, totalmente. Y la última realmente es, ¿importa la quiralidad en concreto? En plan, si es destrógena o algo así. Bueno, no lo he dicho, pero se sintetizan los enantiómeros. Tengo el enantiómero, digamos, de dextro y el enantiómero de oro. Hombre, yo lo que he preguntado a mí, ¿qué interés hay en la posibilidad de tener los dos enantiómeros separados, no tener una carga técnica? Pues bueno, en la química se ha preocupado siempre mucho de la química. Muchas moléculas, muchos procesos son enantioselectivos. La medicina también. Entonces, bueno, si tú eres capaz de tener una herramienta que te permita poder detectar enantiómeros o que te permita poder excitar específicamente una nanoestructura con luz formada por un campo magnético, ¿por qué no? A lo mejor, ¿no? Un enantiómero, pues a lo mejor es relevante. Muchas gracias.
Muchas gracias por la charla. Yo simplemente tengo una curiosidad de caracterización de las nanopartículas porque las fotos son maravillosas y supongo que estadísticamente las podéis medir sobre las fotos, ¿no? Pero quería saber si hacéis alguna medida en disolución, porque me imagino que las nanopartículas que son completamente esféricas tiene sentido hacerlo por DLS. Pero si estás hablando de varillas, que ya, claro, el diámetro depende de cómo estés viendo. En disolución, obviamente, puede ser de microscopía, ¿vale? Que la microscopía ha avanzado, bueno, muchísimo. Ahora tenemos en el CNV un microscopio, el profesor Malatesta, un microscopio espectacular, para tener resolución artística de proteínas, ¿no? Que podrían estudiar citosis. Lo que pasa que, bueno, en disolución, como tienes moléculas que están en la superficie, entonces normalmente eso siempre empobrece un poco la calidad de tus imágenes. Tienes que contraste, tienes grabaciones. Entonces, bueno, normalmente estos sistemas se lavan mucho previamente a poder analizarlos a través de microscopía. Para analizar, digamos, toda la parte orgánica, que hay mucha. Desde el punto de vista de la dispersión de luz, si son esféricas, bueno, si son muy monoesféricas, tiene sentido. Además, te permite poder un poco pensar en el radio hidrodinámico, ¿no? En qué está pasando esa molécula alrededor, está muy abierta, está muy cerrada, como cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, el análisis de anomalías no es trivial. Se va a hacer, la gente que se dedica a la dispersión de luz, saca datos de la dispersión de luz, tiene modelos teóricos que te cogen una varilla de estas y te dicen perfectamente cuáles son los constituciones y cuántos son las el análisis matemático. Bueno, no es digamos, a los que normalmente trabajan con TDS, Z-Size o algo similar, no es justo. Muchas gracias. Pues cerramos entonces, damos las gracias a todos los speakers de la mañana y volvemos 4:30, que yo creo que hay tiempo de sobra para comer.